un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Una vez más, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Y ahora estamos en nuestro programa de Doctrina Apostólica. Estoy realmente emocionado y apasionado de que comenzamos este estudio. Hoy seguimos con Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Emmanuel es una frase, una palabra, obviamente en el hebreo, Emmanuel. Yo no sé hebreo, sé leer los diccionarios hebreos. Pero sé que Emmanuel es Immanuel y que significa Dios con nosotros. Hoy estamos llegando ya al programa número 12, donde hemos estado desarrollando cómo aparece Cristo Jesús como Dios con sus diferentes funciones. Ya vimos todo el Antiguo Testamento, son 39 libros del Antiguo Testamento. Y en los 39 libros del Antiguo Testamento hemos podido nosotros visualizar las diferentes facetas del Señor, por ejemplo, en el Génesis como el carnero, en Éxodo como el cordero pascual, en Levítico la ley. Y empezamos a ver cada uno de las diferentes facetas que el Señor tiene en toda la Escritura. Hoy vamos a ver, ya estamos en el Nuevo Testamento, ya vimos todo el Antiguo Testamento y quiero insistir, la Biblia dice, un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. Y dice, y el principado sobre sus hombros, y será su nombre, de ese niño que nos dieron, será su nombre, dice, consejero, Dios fuerte. Entonces, notemos que la Biblia nos menciona a nosotros que ese niño que nos iban a dar iba a ser, el nombre de él era Dios fuerte, consejero, admirable, Padre eterno, príncipe de paz, pero es Dios fuerte. Entonces, he venido no para venir a colisionar con nadie, he venido para exponer la palabra de Dios. He entendido con el pasar del tiempo que nuestra tarea para poder discipular no es una tarea en la que nosotros nos vamos a dar a la lucha para entrar en colisión, para señalar esta u otra religión. No es nuestro enfoque venir a colisionar, pero porque me di cuenta que Pablo lo que hacía era exponer la palabra de Dios. Y entonces yo cumplo con la comisión que me es encomendada. Y agarro unas palabras de mi primer pastor, el doctor Toniel Ríos Paredes. Él decía, sembrando la verdad, se marchita el error. Y como, si usted se da cuenta, todo el kit del asunto, toda la problemática que se da, no son en las religiones. Ese no es el problema. Porque religiones hay de todo. Los que dicen que solo el Padre, unos dicen que solo el Hijo, otros dicen que ninguno de los dos. Bueno, con todo su respeto, no sé si me voy a salir de los lineamientos, pero el problema no es Dios, porque hasta los satanistas dicen que el Señor lo reprenda a Satanás, que Él es el Dios, y cabalmente la Biblia dice que Él es el Dios de este siglo. Entonces nuestra discusión, nuestra confrontación no nos serviría de nada. A mí lo que creo yo que me sirve es la exposición. ¿Para qué? Para que nosotros le podamos mostrar a la luz de la Escritura lo que realmente es Cristo Jesús. Algunos dejan a Cristo Jesús solo por profeta, otros lo dejan como un ungido, otros lo dejan como un gran reformador, pero si no encontramos nosotros que Él es Dios y no lo quieren recibir como Dios, Jesús dijo algo que era muy importante, el que no me recibe a mí, no recibe al que me envió. Y dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. El único mediador, el único puente entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. De tal manera que nuestra tarea es demostrar esa obra bendita que hizo Cristo Jesús. Y lo lindo es que he podido ver que esto es como la rueda de una bicicleta. Todos los rayos van al centro. Todos los rayos de la bicicleta van en el centro. La enseñanza tiene que ser cristocéntrica. Tenemos que ir al centro y estamos viendo y estudiando que en cada uno de los libros de la Escritura está Cristo dibujado de alguna manera.
Vimos en el programa anterior, empezamos a ver el Nuevo Testamento, vimos en Mateo como el buen sembrador, el gran sembrador. Vimos las diferentes tierras, el poder de la semilla y los ataques a la semilla. Vimos en Marcos el siervo. ¿Se recuerda usted que vimos el programa del siervo? Servir, S de sonrisa, ¿se recuerda? La E de excelencia, la R de responsabilidad, la B de vida, la I de ideales y la R de respeto. Pero hoy, venga conmigo, quiero llevarlo a que podamos ver al Señor en el Evangelio de Lucas. Y entonces vamos a ver al Señor aquí en el Evangelio de Lucas. Y en Lucas me llamó la atención que el Señor aparece como el Señor del sábado, el Señor del día de reposo, el Señor del Shabbat, el Señor del sábado. Ahora, sé que me faltarían, por ejemplo, se lo voy a leer, aquí vaya conmigo ahí a su pantalla. A ver, aquí en Emanuel 12, quiero que usted vaya a su pantalla y pueda ver cómo en la Escritura, en el Evangelio de Lucas, aparece el Señor como el Señor del día de reposo. Dice mi Biblia ahí en Lucas 6:5, y le decía, el Hijo del Hombre es el Adonai del día del Shabbat. Y entonces, mi tarea hoy, es una tarea amplia y difícil si usted quiere, es enseñar un poquitito. Seguramente tendría que tener yo mucho tiempo y tal vez solo dedicar algo, lo estoy preparando, para que habláramos solo sobre el día de reposo. Insisto, mi interés no es venir a colisionar si se debe de guardar o no. Algunos hasta dicen, no sé, ahora no se guarda el sábado, se guarda el domingo, están peor. Creo yo que nosotros tenemos que entender que ahora nosotros vivimos en un eterno reposo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hermano Germán, ¿qué día guarda usted? ¿Sábado o domingo? Los guardo todos, porque estoy apartado para Dios, porque me consagró Él a mí desde el vientre de mi madre. Cuando se habla de Shabbat, déjeme decir algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, número 1, Shabbat lo que significa es reposo. De ahí viene el sábado. Pero tenemos que entender que el Shabbat, el día como le pusieron sábado, no es únicamente el día que está entre el viernes y el domingo. Porque Shabbat era digamos, una estructura de descanso, de fiestas. Note, fiestas que el pueblo hebreo tenía. No crea que solo era cada 7 días el día que estaba entre el viernes y el domingo. Shabbat también había el gran Shabbat, el gran sábado, el mega sábado, que usted lo puede leer si la memoria no me falla en Juan 19:31. Ahí está el mega sábado. Fíjese que había cada 50 años existía lo que se llamaba el jubileo. Cada 50 años había un Shabbat, que era un sistema que se llamaba el jubileo. Que cuando se llegaba a ese jubileo, entre las muchas cosas que se hacía se tocaba un shofar, y al sonido del shofar, los que tenían, por ejemplo, hipotecadas sus casas, sus terrenos, lo recuperaban. Los que tenían deudas, se las perdonaban. Eso era, note el objetivo. El objetivo era la gente liberarla, era descargarla, era hacerla feliz, por eso eran fiestas. Pero de pronto se nos ha marcado como que el Shabbat fuera de guardar un día, para algunos desde el viernes a las 6 de la tarde, para el sábado a las 6 de la tarde. No quiero entrar en colisión con nadie, insisto. Lo que quiero es exponer un poquitito que Jesús aparece como el Señor del sábado. Y es que entonces lo que nosotros miramos, más que si son días o tiempos, la Biblia me habla a mí de un estado de descanso, de un estado de reposo. Había que esforzarse por tratar de tener eso. La gente hacía obras en el Antiguo Testamento esperando poder obtener la bendición. Dice, si tú haces esto, entonces era de hacer. Ahora en el Nuevo Testamento no es de hacer, ahora es de creer que ya hubo alguien que lo hizo. Y eso a mí, y ojalá que a usted también, nos dé reposo, nos dé descanso. No tengo en la mente todo, seguramente lo hubiera tenido que apuntar para podérselo dar así despacito. Pero qué casualidad que Jesús hizo 7 milagros, 7 números de plenitud, y los hizo en el Evangelio de Juan, y todos eran en el día sábado. Y algunos le decían, mira, puedes hacer muchas cosas, pero ¿cómo vas a sanar en sábado? Habían perdido la visión de lo que Dios quería. Y dijo el Señor, ¿quién teniendo un buey no cae en un hoyo, en un abismo, y no lo levanta aunque sea el día sábado? ¿Se recuerda usted que David en los días
que ellos celebraban el sábado. David una vez tenía hambre y entonces fue y comió. Jesús mismo lo hizo también cuando salió con sus discípulos y era sábado. Y todos decían, pero qué gran pecado, porque habían perdido la visión. Era para ellos un día de andar cabizbajos, meditabundos, tristes. Ya no era un día de fiesta. Todo el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que iba a suceder. De tal manera que se estaba apuntalando para nosotros que iba a venir un tiempo de descanso y de reposo. Insisto, hermano Germán, ¿usted qué día guarda entonces? Guardo todos los días. ¿Por qué? Porque vivo en un reposo continuo. ¿Por qué? Porque sé que Cristo Jesús, por las obras de Cristo Jesús, ya nosotros hemos descansado de nuestras obras. Ya nosotros no tenemos otra cosa que hacer que decir, Señor, yo creo en lo que tú hiciste. Por eso se ve en toda la Escritura que muchos de los fervientes fariseos, algunos de ellos, señalaban a Jesús porque hacía milagros el sábado. Y el Señor les tuvo que decir, yo soy el Señor del sábado. Por eso el Señor dice que aquí en Lucas 6:5 y les decía, el Hijo del Hombre es el Señor, es el que manda para poner el reposo. Por eso el libro de Hebreos dice, ¿saben qué? Ojalá que cada uno ya haya entrado en su reposo. Porque no todos entran en el reposo de Dios. Mire, en el reposo de Dios, ¿sabe cómo entra uno? Sabiendo que usted y yo estamos inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Sabiendo que el Señor dice que nos vio desde el vientre de nuestra madre. ¿Qué más le puedo decir? Algún día lo voy a desarrollar más este pensamiento. ¿Qué más le puedo decir? Que el Señor dijo, por ejemplo, dice la Escritura, en el Nuevo Testamento dice que Jerusalén, dice, es nuestra madre. No sé si usted lo ha leído, es la madre de todos nosotros. ¿Cómo sabemos si usted y yo somos hermanos? Porque salimos del mismo vientre. Pero ahora yo no le estoy hablando del vientre de su mamá biológica, sino del vientre de su madre espiritual. Y la Biblia dice que Jerusalén, la de arriba, es nuestra mater. Asústese, nuestra matrix. Asústese más, nuestra matriz. Cuando uno empieza a entender las profundidades de la Escritura, quiere decir que el plan de Dios es un plan perfectamente hecho. Nosotros venimos desde una matriz celestial, salimos de aquel lugar. No me juzguen mal. ¿Sabe qué? Hebreos 12, 22, 23, por ahí dirán que nosotros tenemos una madre. Dice que Jerusalén es la madre de todos nosotros. No sé si es Hebreos o es Timoteo, lo voy a buscar. Pero note, por favor, que esto es importante. Porque si ya venimos de ahí, somos hermanos. Y ahora, aquí entonces nacemos de otro vientre. Pero es un vientre biológico, pero el vientre espiritual ya está allá. Nuestro nombre está inscrito del libro, desde antes de la fundación del mundo, en el libro de la vida. De tal manera que entonces es un plan perfectamente hecho. Le voy a decir algo más. Hermano Germán, ¿qué tiene que ver eso con el que el Señor es el Señor del día del reposo? Porque esto me garantiza a mí y me da tranquilidad de que usted y yo somos salvos. En algún momento usted despertó. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es más, si usted mira detenidamente estos estudios, es porque hay algo, una genética espiritual que lo llama, que le dice, eso es cierto, ven, somos de los mismos, somos hermanos en Cristo, claro, pero salimos de una misma matriz allá arriba. Uno de estos días lo voy a explicar mejor, porque hay una matriz espiritual, hay una matriz, y es tanto que hasta la tierra es como una matriz que da luz, que ya tiene dolores de parto, la tierra ya está temblando por eso. Entonces, cuando yo veo esto, encuentro a Jesús como el dador del reposo, el otorgador. De Él mana la vida, de él surge nuestro reposo. Entonces, pastor, ¿qué hay que hacer? Creer. Es que aquí no es porque yo puedo, porque yo soy muy salsa, yo soy muy bueno, yo soy muy orador, yo soy una gran persona que oro, que ayuno. No. Somos salvos porque ya tenemos el sacrificio de Cristo y ahora no es tanto de hacer, ahora es de creer. Eso es lo lindo de poder entrar en este evangelio. Ojalá que con estos minutos que me he tomado para explicarle un poquitito acerca de eso, podamos darnos cuenta nosotros de que Cristo Jesús es el Señor del día de reposo. Si usted quiere guardar los días, yo lo respeto. No entro en colisión ni le digo que es pecado, ni mucho menos. Pero no es un día, son todos los días.
Qué lindo es tener ya el reposo de que toda la obra es perfecta, que nosotros somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, oiga, las cuales ya Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ok, déjenme avanzar un poquitito hoy, porque hoy quiero por lo menos hablar, y es que este programa de hoy es ver a Cristo, pero es una forma muy profunda. El Evangelio de Juan es un evangelio de los más profundos. Venga conmigo ahora. Ya vimos aquí el Evangelio de Lucas, ahora vamos a ver el Evangelio de Juan. En Juan, me voy a atrever a decirle que yo veo en Juan a Jesús como la luz primigenia. Y entonces, ahí, usted ojalá que esté compartiendo conmigo del todo, ahí en la sala de su casa, en la comodidad de su hogar, su tacita de café, su tacita de té, su refresco, y tal vez su papel y lápiz para ir apuntando. Pero fíjese que ahora paso al Evangelio de Juan. Y ahí en su pantalla usted puede ver algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Juan es la luz primigenia. Ok, dice la Escritura, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Y oiga lo que dice aquí. Y el Verbo era Dios. Entonces, ahora, Él estaba en el principio con Dios. Y dice la Escritura que entonces el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, antes de entrar a esto, es importante, les ruego que vengan conmigo aquí en la pantalla, porque aquí hay dos palabritas para mí muy importantes, que en el principio el Verbo existía. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Aquí diferencian al Padre con el Hijo. Pero note, el Verbo era Dios. Y luego dice que el Verbo, que era Dios, el Verbo se hizo carne. Entonces, en el Evangelio de Juan es un evangelio de los más profundos, porque esto ya toma un tópico de cosmogonía. Y yo sé que cuando se habla y doy enseñanza aquí, a veces le subo el volumen, pero es parte de lo que usted y yo tenemos que entender. Pastor, pero ¿cómo se atreve usted en la Escritura a meter el cosmos? ¿Por qué cosmogonía? En nuestras Biblias dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si usted pudiera revisar, el original griego dice, de tal manera amó Dios al cosmos, entonces le puedo hablar de cosmogonía. ¿Verdad que le puedo hablar de cosmogonía? Entonces, note algo que es importante, y es que esto ya lo expliqué la vez pasada, pero hoy sé que es algo profundo y déjeme establecerlo aquí de esta manera. Hay dos planos existenciales. Hay planos existenciales. Y es que note que me tengo que ir a los planos existenciales. ¿Por qué? Porque en los planos existenciales nos damos cuenta que todo deriva una cosa de otra, pero si nos vamos para atrás y para atrás, desde antes, el primer punto de creación, aquí, el primer puntito, ¿qué hubo antes? No había nada. Es lo que los rabinos estudiosos llaman la soledad de Dios, y ellos le llaman a esto el Ayin Sof. Yo sé que ya lo he explicado en alguna oportunidad, pero me queda como el anillo al dedo para esto. ¿Qué es el Ayin Sof? El Ayin Sof es el plano existencial donde está todo lo increado. ¿Y cuál es todo lo increado? Solo Dios. Ahí está solo Dios. Ahí está solo el Señor. Entonces el Señor estaba en lo que está en su soledad. No había creado nada. Solo Él. Todo era Él. Entonces, para yo poderse explicar, es como cuando el corazón, sístole y diástole, hay un movimiento. Pero en los pulmones también se da, inhala y exhala. Hay una contracción y se deja un espacio. Entonces, como que Dios se contrae, perdóneme que se lo explique así, es que no encuentro otra manera. Se contrae y crea un espacio. Y en ese espacio que Él crea, entonces, al crear algo, es lo que se llama el plano existencial del ex nihilo. Así se le llama. Y aquí están todas las cosas creadas, las visibles y las invisibles, sean tronos, potestades, como habla Colosenses. Pero entonces note que el primer punto
El primer punto es el Olam, es el Kadam, y a esto se le llama el Shelet. Ok, hermano Germán, no nos hable tan profundo porque no estamos hablando de esto. Es que para mí es importante porque el verbo estaba con Dios, era verbo, estaba en el Ayin Sof, estaba. Entonces, cuando Dios se contrae para crear un espacio y ahí empezar a crear cosas visibles e invisibles, entonces, ¿cómo se manifestaba a ellos? Usted ahora va a entender algo mejor, que a mí me costó entender, pero ahora se lo quiero trasladar. La Biblia dice, a Dios no lo ha visto nadie jamás. ¿Cómo no lo ha visto nadie jamás? No lo vio Moisés, no lo vio Elías. Sí, pero están hablando de la esencia primigenia en el Ayin Sof. Aquí nadie lo puede ver. Entonces Dios se manifiesta en la estructura, en el plano existencial de lo creado para que la gente lo pueda ver, para que sus creaciones lo puedan ver. Por eso siempre hemos dicho que Cristo es un Cristo cósmico. Cuando se pone delante de los ángeles, Él es el ángel de Jehová. Cuando se pone delante de los vegetales, del reino vegetal, Él es el árbol de la vida, Él es la vid verdadera. Cuando se pone delante del reino animal, Él es el león de la tribu de Judá, Él es el cordero de Dios. Cuando se pone delante del reino mineral, Él es la roca inconmovible, donde usted lo mire. Cuando se pone como los querubines, Él también es un querubín. Es que esto es tan profundo, ¿sabe qué? Antes que el Señor viniera y tabernaculizara con nosotros y el verbo se hiciera carne, dice Miqueas 5:2 que el verbo tenía muchas salidas. Léalo usted en su Biblia. Miqueas 5:2, muchas son las salidas desde la eternidad. Entonces, venga conmigo, es que esto se pone para mí calidad, porque entonces dice que las salidas desde la eternidad es Olam, eternidad es la palabra Kadam o Kedem, y entonces esta desde aquí, ¿por qué? Porque era lo creado, Él salía. Por ejemplo, en todo el Antiguo Testamento eso se llama cristofanías. Le doy una, le voy a dar varias, le doy una. La primera que viene a mi mente es cuando el Señor se le aparece a Moisés en la zarza, era en un lugar de fuego, se le presenta ahí como un ser de fuego y le habla y se va. A Josué se le presenta como un ángel guerrero con una espada, y Josué cuando lo mira le dice, bueno, ¿tú eres de los nuestros o eres de ellos? Tranquilo, le dice, yo soy el caudillo de los ejércitos de Jehová, yo soy el caudillo, soy el número uno de los de mi padre. Entonces el Señor se manifestaba y regresaba. Mire, le voy a dar un pensamiento atrevido, como que el verbo salía entre las creaciones, pero velado, para que nadie se diera cuenta. Ahí estaban las creaciones de ángeles y ahí estaba el Señor, entre ellos como que sin nada, el verbo. Por eso, ¿se imagina usted con cuántos niños jugó cuando el Señor, como decimos en Honduras, era cipote cuando era un niño, cuando corría? Cuando iba María y José a las fiestas de los tabernáculos y de la Pascua, que iban a Jerusalén, el Señor iba corriendo entre las caravanas. Ahí estaba, no se había manifestado. Por eso para nosotros, mire, yo sé que esto es profundo, pero es tan importante que lo entendamos porque el verbo es Dios. No se vaya a perder en esta vida. Si vino a esta vida y no descubre y no trata de tocarle al Señor, Dios mío, quiero conocer la verdad. Quiero saber quién es Jesús. Y se lo dije al inicio del programa, el key del asunto es saber quién es Jesús. Lo demás, todo, cuando usted sepa quién es Jesús, todo lo demás se arregla. Pero Jesús no es un simple profeta, no es como un apóstol nada más. Claro que es un apóstol, dice la Biblia en Hebreos capítulo 3, verso 1 y 2. Pero es la manifestación. Entonces, en estos minutos que yo estoy aquí con usted, dice que Él salió. ¿Se recuerda que decía Jesús? Yo soy la luz del mundo. Pero, ¿no se recuerda en Génesis? Cuando dice, y se hizo la luz. Esa luz era la luz, no una luz como la nuestra, es una luz creadora, la luz primigenia. Y entonces el Señor, el verbo, antes de la creación del hombre, Él sale como la luz creadora en Génesis 1. Pero cuando se da luz aquí a la tierra, Él viene, cuando Él dice yo soy la luz, viene como luz salvadora. Él sale como luz. Y entonces, en el libro de Génesis dice, y se hizo la luz. Él sale como la luz creadora. Ahora, tomaré estos minutos, aunque yo no lo puse allá, ¿verdad? A ver si logro ver aquí los niveles de Cristo. Dios mío, a ver si me da tiempo, pero aquí es la luz primigenia. Ahora, en la luz primigenia, usted sabe que cuando se refracta, se forma un arco iris que tiene 7 colores.
Todo en la Biblia nos habla de 7. Por eso el Señor hizo 7 milagros. Cuando yo miro aquí en la Escritura, y seguramente no me va a dar tiempo de escribir, pero le ruego que mire usted, por favor, su pantalla ahí en su casa. Se tome su cafecito conmigo y analicemos juntos los niveles de Cristo, porque la palabra hombre tiene varias connotaciones. La primera es Golgolet. Usted mírelo ahí en su pantalla, Golgolet. Golgolet es ser cabeza, el hombre como cabeza. Él es la cabeza del hogar, la cabeza de la creación. Y el color que tiene es un celestial porque es el azul. Yo veo aquí que Geber es un hombre que significa guerrero. Es de donde viene la palabra Gibor. Y él es nuestro Dios, es un Dios de guerra. Varón de guerra es Jehová. Él es el Rey de Reyes. Fíjese que otra palabra para hombre, porque el Señor se hizo hombre, tabernaculizó entre nosotros. Él es la cabeza de la iglesia, es el Dios de guerra. Adán es el que vino del polvo. Y por eso Adán significa rojo, y por eso lo puse con letra roja, porque a él le pusieron sangre, cuando después que comete el pecado que algunos le llaman original. Pero cuando se habla de un hombre, en hebreo que se dice Ish es marido, y el Señor Jesucristo también es marido, es esposo de la iglesia. Y eso me habla a mí de que él vino aquí a la tierra a servir. Cuando se habla de Bashur, se habla de escogido. Él es el elegido, él es el escogido. Obviamente que eso me habla a mí de todas sus facetas. Usted las puede ver a la par ahí. Enosh es un mortal. El Señor participó con nosotros de lo mismo. Ahora, voy a cerrar con esto. Y bueno, ahí lo puede ver usted tal vez para que lo copie un poquitito. Ahí están los colores del arco iris. Ahí están los colores del arco iris. Usted lo puede ver. Le puse 6 porque son 6, es el número de hombre. Y pude ver de alguna manera todos los oficios que tiene Cristo Jesús. Él tabernaculizó para ser cabeza de la iglesia, para ser varón de guerra. Él tuvo que participar de un cuerpo como el de nosotros, que viene derivado del polvo. Él es el esposo de la iglesia, Él es el escogido. Él participó de un cuerpo mortal como el nosotros, por eso fue varón de dolores, experimentado en quebrantos. Ahora, voy a llegar a esto porque cuando se habla de la luz primigenia, se nos habla de las manifestaciones de la luz. Y entonces, si se da cuenta ahí en su pantalla, dice la Biblia que la luz era la vida de los hombres. Y como el tiempo está contra mí hoy, pero me lo voy a tomar lo que tenga yo necesario. Cuando el Señor hizo a Adán y Eva, dice la Biblia, la vida de los hombres era la luz. Quiere decir que antes que Adán y Eva pecaran, ellos no tenían sangre, ellos tenían luz. Por eso cuando pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos, porque ya no eran seres iluminados. Y a eso vamos, porque la Biblia dice ahora, ¿qué dice la Biblia ahora? Que nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué dice la Biblia en aquella historia donde quebrantan, están tocando las trompetas, se rompe el odre y se mira la luz? Que cuando suene la trompeta en el cielo, la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resuciten, y luego nosotros los que vivimos hayamos quedado, seremos transformados, se va a evidenciar la luz que hay aquí adentro. Entonces, de las primeras facetas que el Señor miró ahí en su pantalla, por favor, ahí en su monitor, la luz era la vida de los hombres. Dice que nosotros fuimos trasladados, ahí en su pantalla, mire, dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús nuestro Señor. Usted va a ver cada vez que nos acercamos, dice, el que habita en luz inaccesible. No crea que cualquiera puede entrar. No, pero los que estamos con la sangre de Cristo, dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dice la Biblia en Hebreos 10:20 que hay un camino nuevo y vivo, pero para los que creemos, para los demás, el Señor vive en una luz inaccesible. También puede ser que se refiera al que el Señor, como la Biblia dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, se esté hablando de la Yin Sof, que aquí dice la luz inaccesible. Para poderse mostrar del Olam y del Kadam, hizo su aparición al plano existencial de la creación que somos nosotros. Bueno, no solo nosotros, sea todo lo visible y lo invisible. La Biblia habla que Él era la luz del mundo. Eso es, y que nosotros ahora somos la luz del mundo. Dice que hay una luz verdadera, cuidado, entonces tiene que haber una luz falsa. Y esto me llama la atención a mí, porque si hay una luz verdadera, la Biblia dice en algunos de los salmos, en tu luz veremos la luz.
porque Satanás se viste como ángel de luz. Las abuelitas dirían, no todo lo que brilla es oro. Note por favor entonces que la luz me habla a mí de un sefirot, es decir, de una iluminación de parte de Dios, pero pueden haber sefirot del lado de las tinieblas, pueden haber, a ver si no me castigan por eso, los entendidos, pero pueden haber emanaciones de espíritus que no son de Dios, revelaciones que sean falsas, porque la Biblia dice, si aún un ángel del cielo predica otro evangelio, el tal sea anatema. Entonces, Dios santo, yo me he gozado mucho de mostrarle las manifestaciones. Dice que Él es la luz de la aurora. Esa es la primera luz que salió. Mire, si es la luz de la aurora, quiere decir que la aurora es una potestad. Otro día lo vamos a trabajar. Esto es tan importante y tan profundo. Es la luz resplandeciente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 7. Los 7 colores del arco iris, ahí están. La luz era la vida de los hombres, la luz admirable, la luz inaccesible, la luz del mundo, la luz verdadera. Cristo es la luz de la aurora, Cristo es la luz resplandeciente. Si estás en tinieblas y por casualidad sintonizaste este canal, yo te quiero decir algo. Creo que Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Las tinieblas, la única manera de erradicarlas es a través de la luz. Y Cristo Jesús en Juan es la luz primigenia. La luz que es la vida de los hombres, la luz admirable, la luz inaccesible de la Yin Sof, la luz del mundo que se manifiesta para que lo vean, la luz verdadera que te ilumina, la verdadera doctrina, es la luz de la aurora para un renacer en Dios y es la luz resplandeciente. Por hoy hemos terminado, el tiempo se nos ha acabado y seguimos viendo a Emanuel. En el próximo programa entraremos ya al libro de los Hechos, seguiremos con Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Pedro, Juan, y ojalá que pasando por Santiago logremos llegar a Pedro y pasemos por Judas y llegamos a Apocalipsis. Así que un gran abrazo para ustedes y gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa de Doctrina Apostólica. Por hoy, que Dios los bendiga y hasta la próxima.